Su loro mascota fue llevado a declarar. Lo que el pobre animal reveló dejó a todos perplejos y empeoró aún más la situación. En el corazón de una mansión fortificada en las afueras de Bogotá, el aire húmedo y pesado parecía impregnarse hasta en las paredes, cargando el olor constante a moho mezclado con productos de limpieza fuertes. El edificio, con sus murallas altas, cámaras de vigilancia y ventanas protegidas por rejas gruesas, se aislaba del caos exterior como una isla de lujo falso en medio del sufrimiento general. En el centro del salón principal, amplio y frío, con pisos de mármol que resonaban con cada paso solitario y arañas de cristal que reflejaban luces artificiales todo el día, vivía Isabela, un loro amazónico de plumaje verde intenso y brillante, como las hojas húmedas de la selva amazónica que nunca había pisado en libertad. Su jaula, una pieza ostentosa de hierro forjado con detalles dorados que gritaban exceso, estaba colocada estratégicamente al lado de las puertas dobles del despacho principal. No era casualidad. El jefe de la casa, un hombre de complexión robusta, postura siempre rígida y voz que imponía autoridad sin esfuerzo, realizaba allí sus reuniones privadas, llamadas urgentes y conversaciones confidenciales, dejando las puertas entreabiertas para que circulara el aire, o tal vez por puro descuido en medio de una paranoia creciente. Isabela captaba absolutamente todo con su oído agudo y la capacidad natural de mimetismo vocal, típica de la especie. Murmullos bajos al teléfono, frases cortantes en encuentros con asesores leales, órdenes susurradas a visitantes nocturnos de miradas evasivas. El jefe nunca hablaba directamente con el pájaro. Isabela era solo un elemento decorativo en el escenario opulento. Un trofeo vivo que nadie notaba de verdad, pero que registraba cada sílaba como un archivo sonoro, involuntario y perfecto. Sofía Ramírez, 42 años. Manos callosas de tanto fregar superficies interminables y arrugas profundas que el sol implacable y el cansancio crónico habían grabado prematuramente en su rostro. Llegaba a la mansión todas las mañanas a las 4:30 en punto, antes siquiera de que el amanecer pintara el cielo de tonos grises. El trayecto en autobús, desde el barrio periférico, repleto de trabajadores agotados como ella, duraba casi 2 horas. Calles llenas de baches que hacían sacudir el vehículo, barricadas improvisadas de protestas recientes, puestos de control militares donde soldados jóvenes y nerviosos revisaban bolsos con miradas indiferentes o sospechosas. Introducía la llave vieja y gastada en la puerta trasera. Entregada hacía exactamente 12 años, cuando, desesperada tras la muerte de su esposo, aceptó el empleo como única opción para mantener a su hijo pequeño y comenzaba la rutina que se repetía como un ciclo infinito de sumisión. Barría los pasillos largos e impersonales, lavaba montañas de platos acumulados de las cenas nocturnas, preparaba el café negro, fuerte y amargo, que el jefe exigía puntualmente a las 7 de la mañana, servido en una taza específica de porcelana fina. Una parte esencial de sus tareas era cuidar a Isabela, vaciar la bandeja de excrementos que se acumulaban en el fondo de la jaula, cambiar el agua por una nueva y cristalina de la botella filtrada, esparcir una mezcla de semillas de girasol, maíz y nueces, además de rodajas de mango o papaya madura que ella misma cortaba con cuidado. Mientras realizaba esos gestos mecánicos, Sofía murmuraba bajito para sí misma, o tal vez para el único ser que parecía escucharla sin juzgar, en medio del silencio opresivo que dominaba la mansión durante las horas vacías. Otro día que comienza, Verde, vamos a sobrevivirlo como siempre, susurraba ella con los ojos castaños fijos en las rejas doradas, evitando mirar las cámaras que vigilaban cada rincón. Isabela ladeaba la cabeza, con esa curiosidad instintiva de los loros, observándola con ojos negros y brillantes, que parecían penetrar más allá de la superficie, y a veces respondía con fragmentos exactos de lo que había captado en las horas anteriores. Reunión programada para las 10. Mantener sigilo absoluto. La carga llega por la ruta norte mañana en la noche. Transferir los fondos inmediatamente. Nadie puede rastrear el origen. Sofía detenía el movimiento por un segundo, con el trapo húmedo o la escoba suspendida en el aire, el corazón latiendo más fuerte en el pecho. Reconocía perfectamente el origen de esas frases.
provenían de las noches largas en que el jefe recibía visitas en el despacho contiguo, generales de uniformes impecables y medallas relucientes, empresarios extranjeros con acentos rusos pesados o chinos precisos, intermediarios de alianzas oscuras, que llegaban en autos blindados y se iban antes del amanecer. El jefe caminaba de un lado a otro del despacho, gesticulando con manos anchas, voz grave y cargada de certeza absoluta, mientras Isabella permanecía inmóvil en la percha alta, absorbiendo todo sin esfuerzo. Sofía captaba pedazos de esas conversaciones mientras limpiaba el salón adyacente, fingiendo total concentración en el trabajo. Pero cada palabra se clavaba en su memoria como una acusación muda contra el mundo que la mantenía allí, atrapada por pura necesidad. La existencia seguía en ese ritmo durante más de una década, un ciclo que Sofía a veces cuestionaba en silencio, pero nunca en voz alta. Recordaba vívidamente el comienzo. Viuda reciente tras el accidente laboral de su esposo, un obrero en una obra estatal que se derrumbó por falta de mantenimiento, sin indemnización ni investigación adecuada, con un hijo de apenas 3 años, sufriendo crisis de asma, en un país donde los medicamentos básicos se habían convertido en lujo. Aceptó el empleo en la mansión porque prometía estabilidad relativa, un salario fijo en medio de la hiperinflación que devoraba ahorros y esperanzas. Pero el pago apenas alcanzaba para cubrir el alquiler de la casita apretada en el barrio periférico, las facturas de luz intermitentes por apagones constantes, los inhaladores y jarabes que el niño necesitaba con urgencia creciente. Lo que sobraba, casi nada, lo enviaba a su madre anciana, que cuidaba al niño durante sus ausencias prolongadas, turnos que empezaban antes del sol y terminaban después del atardecer. El jefe apenas registraba su presencia. Para él, Sofía era invisible, una pieza funcional y reemplazable en la maquinaria de la casa. Las órdenes llegaban secas, sin mirarla a los ojos, siempre con un tono que no admitía réplica. Sofía, los vidrios del balcón están empañados otra vez. Límpielos con más cuidado, gruñía él sin apartar la vista del tablet o del teléfono que vibraba sin parar. Sí, señor, lo haré de inmediato, respondía ella con voz baja y controlada, tragándose el orgullo herido, sabiendo que una respuesta más firme podría significar despido inmediato y el colapso total de su frágil familia. Sin embargo, con Isabella la interacción era diferente, casi un refugio. En las pausas raras en que la mansión quedaba completamente vacía, el jefe en algún viaje oficial o reunión externa, Sofía se acercaba más a la jaula, observaba al loro picotear las semillas con precisión meticulosa o limpiar sus plumas con el pico curvo. Él devolvía la mirada fija, como si comprendiera la soledad mutua que los unía. Tú también estás aquí por un accidente del destino, ¿verdad? Preso sin haberlo pedido, pensaba ella a menudo, trazando paralelos silenciosos entre la jaula dorada de él y las cadenas invisibles que la ataban a ella. Ambos testigos forzados de secretos pesados, sin alas reales para escapar volando. Aquel año en particular trajo cambios sutiles, pero innegables, en el ambiente de la mansión. En las calles lejanas de Bogotá, las protestas comenzaron a ganar fuerza como chispas, cayendo en pólvora seca. Multitudes crecientes exigiendo alimentos básicos que desaparecían de los estantes. Electricidad constante, en lugar de apagones diarios. El fin de una represión que asfixiaba voces disidentes. Ceros resonaban en los barrios periféricos como un coro colectivo de descontento. Rumores de adhesiones en sectores de las Fuerzas Armadas circulaban en susurros cautelosos en los mercados negros. Dentro de la mansión, el tono de las conversaciones en el despacho cambió drásticamente, adquiriendo una urgencia defensiva que Sofía percibía incluso desde lejos. Isabella incorporaba esas nuevas frases con precisión aterradora, repitiéndolas en momentos impredecibles durante el día. Si los manifestantes avanzan más allá del bloqueo, autorizo el uso de fuerza letal. Las cuentas offshore están completamente protegidas. Acceso exclusivo mío. No retrocedo de ninguna manera. Todo esto me pertenece por derecho. Sofía escuchaba esas repeticiones mientras pulía los muebles antiguos de madera oscura, el pecho contrayéndose con una mezcla compleja de miedo primal
y una rabia que crecía lentamente como una herida infectándose. Leía las noticias clandestinas en la radio pequeña de la cocina, escondida durante las pausas rápidas para un café aguado, observando imágenes de familias como la suya, desabastecidas, filas interminables por gas o harina, hospitales públicos vacíos de suministros básicos. Su hijo, ahora de 10 años, llamaba de vez en cuando desde el teléfono de la abuela. «Mamá, se fue la luz otra vez. La abuela tiene dolor en el pecho de nuevo. ¿Cuándo vienes a visitarnos?» Sofía prometía que sería pronto, que estaba juntando dinero para el autobús extra, pero en el fondo sabía que el empleo la encadenaba allí día tras día. Una noche específica, tras una reunión particularmente larga y acalorada sobre sanciones internacionales impuestas y planes de contingencia desesperados, Sofía se quedó en el salón vacío más tiempo del habitual, exhausta hasta los huesos, y se acercó a la jaula con pasos lentos. «Tú escuchas todo de verdad, Verde, los planes de ellos, los esquemas, el país entero convirtiéndose en una ruina lenta, mientras aquí sobra comida, luz, seguridad», susurró ella con la voz embargada por una emoción que rara vez dejaba traslucir. Isabela respondió inmediatamente, ecoando algo que ella misma había murmurado semanas antes, en un momento de desahogo solitario mientras limpiaba el piso de rodillas. «El pueblo pasa hambre día tras día, hasta cuando aguantamos callados». Sofía se llevó la mano a la boca con fuerza, lágrimas calientes e inesperadas corriendo por su rostro marcado. Por primera vez en años, sintió que no estaba completamente sola en esa prisión dorada. El loro funcionaba como un espejo cruel y honesto de su dolor reprimido, dando voz concreta a lo que apenas osaba admitir siquiera para sí misma. En ese instante exacto, el vínculo entre ellos se profundizó de forma irreversible. Isabela dejó de ser solo un animal ajeno y se convirtió en un símbolo vivo de la verdad sofocada que ambos cargaban. Los meses siguientes intensificaron el torbellino de tensión de manera casi insoportable. Rumores de una posible intervención internacional coordinada circulaban con más fuerza, alimentados por declaraciones vagas de líderes extranjeros. Dentro de la mansión, la paranoia se instaló por completo. Se duplicó el número de guardias. Las ventanas recibieron blindaje extra. Las conversaciones pasaron a codificarse con palabras clave que Sofía tardaba en descifrar. Isabela seguía registrando los nuevos fragmentos con fidelidad. Impresionante. El avión de reserva debe estar listo para despegue inmediato. Ruta directa al aliado más seguro. Documentos de identidad alternativos ya están listos y escondidos. Nieguen todas las acusaciones. Los medios internacionales son solo instrumentos enemigos. Sofía observaba los cambios en el comportamiento del jefe con una atención que antes evitaba. Irritabilidad extrema que lo hacía explotar por detalles mínimos, comidas rechazadas con violencia, noches sin dormir pasadas, caminando por los pasillos con el teléfono pegado a la oreja. Las órdenes dirigidas a ella llegaban ahora más ásperas, cargadas de una impaciencia que rozaba el desprecio total. «La cena de hoy está completamente intragable, Sofía. Aprende a cocinar bien de una vez o busco a otra persona», gruñía él empujando el plato con fuerza suficiente para tirar los cubiertos al suelo. «Perdón, señor. Prepararé algo nuevo de inmediato», respondía ella con voz controlada a pesar del temblor interno, conteniendo la réplica que subía a la garganta. Por dentro, Sofía hervía como nunca. Recordaba constantemente al esposo perdido en un accidente laboral, sin ninguna indemnización, porque no se comprobó responsabilidad estatal. Al hermano menor desaparecido, tras participar en una protesta pacífica años atrás, detenido y nunca más visto. Al hijo luchando solo contra crisis de asma agravadas por el polvo y la escasez crónica de tratamiento. Cada repetición de Isabela funcionaba como un recordatorio doloroso de que todo el lujo ostentoso de la mansión estaba construido directamente sobre el sufrimiento colectivo de millones, incluido el suyo propio. La caída final llegó en una madrugada lluviosa de tormenta fuerte, repentina e implacable,
como un trueno que anuncia el fin de una era. Una operación coordinada con precisión militar que involucraba opositores internos organizados, apoyo logístico externo y sectores disidentes de las fuerzas de seguridad, invadió la propiedad sin dar chance de reacción efectiva. Las puertas principales fueron forzadas con explosivos controlados. Disparos de advertencia resonaron en el aire húmedo. Los guardias leales fueron reducidos en minutos por superioridad numérica y sorpresa total. El jefe fue encontrado en el despacho, rodeado de papeles parcialmente incinerados en la chimenea y computadoras formateándose a las prisas, y arrastrado afuera, esposado vociferando órdenes que ya no tenían poder real. «Suéltenme inmediatamente. Yo soy la autoridad suprema aquí. Esto es traición imperdonable». Sofía, despertada bruscamente por el estruendo de botas y gritos ordenados, se refugió instintivamente en la cocina oscura, agachada detrás del mostrador, con el pulso acelerado hasta doler en el pecho. Los agentes, equipados con chalecos y linternas potentes, registraron cada habitación meticulosamente, incautando pilas de documentos, discos duros, dispositivos electrónicos y hasta objetos de valor evidente. Cuando finalmente llegaron al salón principal, Isabela, agitado por el caos absoluto a su alrededor, inició una secuencia ininterrumpida de repeticiones a todo volumen. Yo autoricé personalmente la represión indiscriminada en las calles. Fondos estatales fueron desviados sistemáticamente para uso personal y familiar. Opositores fueron detenidos, sin ningún debido proceso legal. Carlos Mendoza, el investigador jefe, un hombre alto de mediana edad, con ojos profundamente cansados de años lidiando con casos similares, se detuvo de repente en medio del salón, activando una grabadora portátil profesional con mano firme. Esto es evidencia directa e irrefutable. El animal registró conversaciones privadas palabra por palabra. Otro agente más joven notó a Sofía, una acurrucada en el rincón de la cocina adyacente, temblando visiblemente. «Oye tú, identifícate ahora. Yo soy la empleada doméstica de la casa. Me encargo de la limpieza general y del loro todos los días», respondió ella con voz vacilante al principio, pero ganando firmeza a medida que alzaba la barbilla. Carlos Mendoza se acercó despacio, evaluándola con mirada experta. «¿Tú escuchabas esas conversaciones que el pájaro está repitiendo?» «Sí, diariamente. Durante años yo limpiaba las habitaciones mientras ellos hablaban con las puertas abiertas. Entonces ven con nosotros a prestar declaraciones formales. Puede ser extremadamente útil y lleven al animal de inmediato. Funciona como un testigo involuntario perfecto». Isabela fue trasladado con cuidado a una caja de transporte ventilada, especialmente traída, sus alas aleteando nerviosas contra las rejas laterales. Sofía, en un impulso que la sorprendió hasta a sí misma, insistió en acompañar al grupo, argumentando con voz más segura. «Solo yo sé exactamente cómo calmarlo. Me conoce desde hace años. Si se agita demasiado puede lastimarse». En el trayecto en furgoneta blindada hacia el cuartel reformado, que servía como sede temporal de la comisión investigadora, Sofía se sentó en el asiento trasero junto a la caja, susurrando a través de las ranuras de ventilación. «Tranquilo, ahora verde, todo esto pasará de alguna forma». El loro, aún alterado por el tumulto reciente, replicó una frase captada exactamente durante la invasión. «Lealtad interna completamente rota. Vigilen con atención los próximos movimientos». En la sede de la comisión, un complejo laberíntico de salas abarrotadas de archivos apilados, computadoras funcionando 24 horas y equipos exhaustos. Isabela fue instalado en un compartimento especial vidriado, con control de temperatura e iluminación adecuada. Veterinarios especializados fueron llamados de urgencia para confirmar su salud general y la capacidad mimética excepcional de la especie amazónica. A partir de ahí comenzaron sesiones diarias controladas. Los investigadores estimulaban al loro con grabaciones auténticas de voces conocidas, transcribiendo minuciosamente cada repetición. Las revelaciones eran devastadoras, coordenadas exactas de cuentas bancarias suizas, detalles de alianzas ilícitas, con potencias extranjeras,
pruebas concretas de fraudes electorales a gran escala. Cada cruce con los documentos físicos incautados en la mansión desencadenaba una ola de nuevas detenciones en efecto cascada, alcanzando a asesores directos, generales y empresarios cómplices. Sofía fue sometida a interrogatorios largos y exhaustivos en los primeros días. Inicialmente, tratada como posible sospechosa de complicidad por el simple hecho de haber trabajado tanto tiempo en la casa, pero rápidamente pasó a ser valorada. Como testigo primordial e insustituible, sentada en salas frías con café tibio servido en vasos de plástico, detallaba con precisión la rutina interna de la mansión, los diálogos que había captado a lo largo de los años, el trato degradante que recibía como empleada. Me pagaba el salario mínimo legal, pero siempre con retrasos. Viajaba horas todos los días, trabajaba hasta el agotamiento total y escuchaba todo. Desvíos millonarios del petróleo, órdenes directas para represión violenta. Relataba ella a Carlos Mendoza en un ambiente austero iluminado por lámparas fluorescentes. Y el loro repetía esas cosas en tu presencia. Sí, eventualmente absorbe todo como una esponja natural. Cuidarlo era el único momento del día en que sentía un poco de paz. Carlos Mendoza, cada vez más convencido por la honestidad cruda de ella, autorizó formalmente que Sofía continuara encargándose de los cuidados diarios de Isabela. Ella comenzó a llegar todas las mañanas a la sede con provisiones frescas compradas con su propio dinero. Semillas seleccionadas, frutas maduras limpiando la nueva jaula, más simple y funcional que la anterior. Pareces más abatido hoy, Verde. Este ruido constante aquí es peor que el silencio de la mansión, comentaba ella sentándose a su lado por horas seguidas, observándolo comer despacio. Isabela empezó a mezclar ecos antiguos con murmullos que captaba de ella misma durante esas visitas. Mi hijo enfermo necesita atención urgente. El aislamiento absoluto del mando pesa demasiado a veces. Sofía cerraba los ojos con fuerza al oír especialmente la segunda frase captada en una noche rara en la mansión, cuando el jefe, solo en el despacho tras una llamada internacional tensa, murmuró para sí mismo en un momento de debilidad humana inesperada. No era señal de absolución o redención, era solo un recordatorio crudo de que incluso quien detenta poder absoluto carga algún peso residual de humanidad bajo capas de corrupción. En esas visitas largas, Sofía desahogaba cada vez más abiertamente. El duelo aún vivo por su esposo, la angustia constante por el hijo que luchaba solo contra la enfermedad, el terror paralizante de posibles represalias por parte de leales remanentes. Debería haber dejado ese empleo años atrás, encontrado cualquier otra cosa, pero ¿cómo? Dependía completamente de él para sobrevivir, confesaba ella con voz baja cerca de las rejas. Isabela respondía ecoando, dependencia total. La fuga parece imposible. Los peligros, sin embargo, no desaparecieron con la caída del jefe. Leales remanentes, aún dispersos en posiciones de influencia y conscientes del potencial destructivo de las repeticiones de Isabela, comenzaron a tramar acciones desesperadas. En una noche específica, durante una transferencia programada a un ala aún más segura dentro de la sede, un infiltrado, un exguardia de la mansión sobornado con promesas de recompensa, logró penetrar las instalaciones aprovechando un cambio de turno. Sofía, que había demorado su salida para terminar una limpieza extra en la sala de observación, oyó pasos furtivos sospechosos en el pasillo y corrió inmediatamente al compartimento. «Alto ahí. Aléjate de él ahora mismo», gritó ella con toda la fuerza que tenía, colocando su propio cuerpo entre el hombre enmascarado y la jaula. El intruso, sorprendido pero decidido, la empujó con violencia contra la pared cercana, causándole un hematoma fuerte en el brazo. «Quítate del medio, mujer estúpida. El pájaro tiene que callarse hoy y para siempre». Isabela, alarmado por el enfrentamiento repentino, comenzó a vociferar nombres, códigos y detalles comprometedores a todo volumen. Contacto directo Ivanov. Última transacción concluida en criptomoneda. Eliminar al traidor interno Castro antes de que hable demasiado. El ruido intenso activó alarmas automáticas de seguridad y guardias de la comisión llegaron corriendo,
neutralizando al agresor en segundos. Sofía, con el brazo latiendo de dolor, abrazó las rejas de la jaula jadeando, lágrimas mezcladas con sudor. Tú nos salvaste otra vez, Verde. Gracias a Dios por ti. Carlos Mendoza, llegando minutos después al lugar del incidente, la ayudó a levantarse con cuidado. Esto fue una intervención valiente de tu parte. Sin ti aquí lo habríamos perdido para siempre. A partir de ahora, asume la tutela provisional oficial. Tú eres la persona más indicada. Sofía pasó entonces a ser la guardiana dedicada y exclusiva de Isabela. Lo llevaba regularmente al patio interno de la sede para ejercicios controlados de vuelo corto, permitiéndole estirar las alas bajo supervisión estricta, y conversaba largamente con él sobre posibilidades futuras. Un día vamos a encontrar un lugar de paz verdadera, lejos de todo este caos, le prometía ella, con voz cargada de esperanza. Utelosa. El loro ecoaba de vuelta. Paz finalmente merecida. La libertad está cerca. El clímax absoluto llegó con el juicio público realizado en un tribunal central reformado en el corazón de Bogotá. Sala abarrotada hasta el límite, con periodistas internacionales, observadores de derechos humanos, familiares de víctimas del régimen y ciudadanos comunes que lograron acceso. El jefe, ahora acusado tras meses en prisión preventiva, mostraba una expresión endurecida por el tiempo tras las rejas, ropa simple y desaliñada que contrastaba con los trajes caros de antaño. La defensa intentaba desesperadamente cuestionar la validez de todas las pruebas presentadas. La acusación contraponía con una montaña irrefutable de evidencias cruzadas. Que la acusación presente ahora al testigo singular, determinó el juez con voz grave, resonando por el micrófono. Isabela fue traído al centro del tribunal en una jaula más pequeña y funcional, colocada sobre la mesa principal de pruebas físicas, sus plumas verdes brillando intensamente bajo las luces fuertes del lugar. Estimulado cuidadosamente por grabaciones auténticas de voces familiares usadas en sesiones anteriores, el loro declaró en volumen alto y cristalino para asombro general: yo ordené detenciones arbitrarias sin proceso legal. El petróleo nacional fue negociado clandestinamente con potencias extranjeras a precios por debajo del mercado. Todo el proceso electoral fue fraudulento. Urnas electrónicas adulteradas en masa, susurros de shock y flashes de cámaras recorrieron la sala entera. El jefe se agitó visiblemente en el banquillo de los acusados. Esto es completamente ridículo. Un animal cualquiera no puede testificar contra mí. El juez rebatió con calma firme. Las palabras pronunciadas son comprobadamente suyas. El medio que las transmite es irrelevante para la validez probatoria. Sofía fue llamada a continuación para declarar subiendo al estrado con piernas que temblaban al principio, pero ganando postura erguida e inédita a medida que tomaba el micrófono. Trabajé en esa mansión durante 12 años consecutivos. Limpié cada rincón, serví comidas, escuché absolutamente todo. Fui tratada como objeto desechable, salarios mínimos con retrasos constantes, jornadas interminables sin horas extra. Mi hijo falleció a los 8 años de edad, esperando meses por medicamentos básicos que el sistema que él sostenía desviaba para otros fines. Presencié personalmente las reuniones secretas, represión planeada con anticipación. Miles de millones apropiados indebidamente, pactos oscuros con extranjeros. Isabela escuchó exactamente las mismas cosas que yo. Él solo reproduce la realidad cruda y desnuda que nadie osaba registrar. El jefe la miró directamente por primera vez en años, con ojos llameantes de furia contenida. Me debías lealtad total después de todo lo que te proporcioné. Ahora esto es pura ingratitud. Sofía sostuvo la mirada sin vacilar. Lealtad que usted imponía por miedo constante. Hoy hablo solo por justicia verdadera, por mi hijo perdido, por las familias destruidas, por el país entero. Isabela, captando la carga emocional intensa del momento, repitió una frase profunda captada en un raro instante de aislamiento del jefe. El poder absoluto aísla completamente. El remordimiento siempre persiste en algún rincón.
El jefe bajó la mirada por un breve instante, una chispa rápida de humanidad atravesando la coraza construida durante décadas. La defensa intentó una última jugada desesperada para descalificar todo. El animal fue manipulado. La testigo habla por venganza personal, pero contra evidencias sólidas, delaciones cruzadas de excómplices, archivos digitales recuperados, testimonios corroborados, sellaron el destino de forma definitiva. Las revelaciones desencadenadas por las repeticiones de Isabella llevaron a confesiones adicionales, en efecto dominó, resultando en la liberación de decenas de presos políticos mantenidos injustamente, incluyendo un conocido lejano de Sofía que ni siquiera sabía que estaba vivo. El veredicto final llegó semanas después en sesión televisada, cadena perpetua sin posibilidad de apelación, confiscación total de bienes para fondos de reparación a las víctimas. La mansión original fue subastada públicamente, el dinero dirigido a programas sociales. Isabella, finalmente liberado de cualquier función probatoria, recibió autorización para custodia civil permanente. La comisión, reconociendo el papel decisivo de Sofía, le concedió una pensión simbólica mensual y la guardia oficial definitiva del loro. «Tú conquistaste la paz de verdad ahora», le dijo Carlos Mendoza al entregarle los papeles finales, con voz cargada de respeto genuino. Sofía, con lágrimas en los ojos pero sonrisa tímida, respondió: «Él se convirtió en mi única familia de verdad. Lo llevó a una vivienda modesta en el interior del país, una casa pequeña pero acogedora, cerca de una reserva forestal protegida, donde el aire puro olía constantemente a tierra fértil, hojas húmedas y renovación posible. Adaptó un espacio amplio con jaula permanentemente abierta durante el día, ventanas grandes para la entrada de luz natural. Todas las mañanas abría la puerta del patio cercado y le permitía volar libremente entre los árboles cercanos, planear alto, explorar ramas, sentir el viento real en las alas por primera vez. Vuela todo lo que quieras ahora. Verde siente el cielo entero», lo animaba ella, observándolo desde lejos con ojos emocionados. Isabella ascendía con gracia. Circulaba en amplios círculos sobre la copa de los árboles, pero siempre regresaba voluntariamente al atardecer, posándose suavemente en su hombro con un graznido afectuoso y calmado. «Hogar verdadero y seguro», murmuraba él con voz ronca, mezclando ecos antiguos con palabras nuevas que había aprendido de ella. Sofía sonreía de verdad, acariciando las plumas verdes con cariño. «Hogar nuestro, sí, finalmente nuestro». En las noches tranquilas, sentados en la veranda rústica de madera, escuchando el coro de insectos nocturnos y el susurro lejano de las hojas, Sofía narraba recuerdos del hijo perdido, planes simples para el futuro, sueños que volvían a parecer posibles. Isabella escuchaba atento, ocasionalmente ecoando frases de esperanza. La justicia se logró al fin, libertad real para todos. Sofía contemplaba el cielo estrellado sobre la selva, sintiendo una paz frágil pero profundamente real instalarse en su pecho. Tardó mucho Verde, pero llegó, y los dos sobrevivimos lo suficiente para verlo. Con el paso del tiempo, Sofía se integró gradualmente a colectivos locales de apoyo a víctimas del antiguo régimen, compartiendo su trayectoria personal como forma de inspiración silenciosa para otras mujeres en la misma situación. Isabella se convirtió en un icono regional discreto. El loro que con ecos fieles de la verdad contribuyó directamente a derribar estructuras de poder corroídas. Juntos cicatrizaban heridas profundas y antiguas, un día calmado a la vez, en la tranquilidad absoluta del bosque que los acogía como si siempre hubieran pertenecido allí. La existencia por fin fluía sin cadenas visibles ni invisibles. Si te emocionó y la prisión de Maduro te da esperanza, escribe libertad en los comentarios ahora. Like Plus. Suscríbete para fortalecer esta voz contra la tiranía. No te pierdas más historias de justicia como esta. Fuerte abrazo.